Muy buenas noches y feliz sábado. Me llamo Salvador Gómez. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los 7 tiempos y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. Aquí vamos a iniciar nuestro estudio. Es la tercera parte del sermón del señor Guillermo Miller. Y dice así el título: La iglesia ha sido castigada por los reyes y gobernantes de este mundo. Hubo una temporada en los días de David y Salomón, y después de su liberación de la esclavitud egipcia bajo Moisés y Josué, y así sucesivamente hasta los días de Manasés, cuando la iglesia, el pueblo de Dios, fue gobernado por sus propios gobernantes y leyes en gran medida. Pero desde los días de Manasés, ni un momento ha disfrutado de un respiro. Sí entendemos esa palabra, ¿verdad? Un respiro. Un tiempo libre. Un tiempo libre. Sino que ha sido esparcida entre los reinos del mundo, tal como el profeta Jeremías había profetizado que sucedería. Esto está en Jeremías 15:4. Y haré que sean trasladados o llevados a todos los reinos de la tierra. ¿A causa de qué? De Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Okay? Aquí comenzó la dispersión del poder del pueblo santo. Y esto, aquí, esta parte, la última parte que leímos, la dispersión del poder del pueblo santo, eso lo encontramos allá en Daniel capítulo 12. Con esas mismas palabras las podemos encontrar. ¿Okay? Más adelante lo vamos a estudiar cuidadosamente, no se preocupe. Dice, cuando se cumplan 7 tiempos. ¿Y cuántos son 7 tiempos? 7 años. Entonces, todas estas cosas, proféticos, ¿ok? Ya, la diferencia con los años proféticos es que cada día de ese año se convierte en un año. Sí. Entonces, se hace más largo el tiempo, ¿no? Okay. Los mismos que pasó con Nabucodonosor, sí. No más que los de él sí eran literales, no eran proféticos, ¿verdad? Porque él es un ser humano, no puede vivir tanto tiempo. ¿Y literales qué quiere decir? Literal significa que ya no es simbólico, ¿verdad? Un año simbólico, vamos a decir un año, ¿verdad? Un año profético o simbólico se entiende de esta manera. Bíblicamente, los años tenían 360 días en un año, ¿verdad? Entonces, esos días se convierten en años. ¿Okay? Entonces, ya no sería un año, sino que 360 años. Eso es profético. ¿Sí? Entonces, estos 7 años son 7 veces 360. Entonces, si hacemos la matemática, la otra vez lo hicimos, 2520. 2520 años, ¿ok? Ok, ahora, entonces por eso es que allí en Daniel también dice la dispersión del poder del pueblo santo, y también está ligado con la profecía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando se cumplan 7 tiempos, que son 2520 años, entonces todas estas cosas se consumarán. Es decir, la iglesia habrá pasado entonces la prueba y el castigo, ¿ok? Después de ese tiempo.
se tiene que cumplir primero para pasar esa prueba. Veamos. Y literal es así como más exótico, que es más real, en tiempo real, ¿no? Ujú, sí. Quiere decir que un año es un año, 2 años son 2, Los literalmente, días son días. sin cambiar los días a años. Es lo único que hace la diferencia. ¿Sí? Los días. Tiempo real. Ujú, exacto. Era Sí. un día, era un año. ¿No? Sí, un día por año. Un día por año allá en Números 14 y también en Ezequiel. Pero hay 2 citas que nos dicen que en la profecía, en tiempo, un día representa un año. Un día por año, un día por año. Ok, dice, Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se equivocaran o que pecaran, ¿verdad? Y si hicieran cosas peores que los paganos, peores que los paganos. Ahora, vamos a hablar un poquito qué antes hacían los paganos. Pues, bueno, ellos adoraban dioses. Idolatría. ¿Qué más? Fiestas. Fiestas. Hacían becerros de oro, lascivia, ¿verdad? Mataban a bebés, a seres humanos, también sacrificios humanos. Ok, aquí dice que ellos hicieron peor. Y ahora, ¿por qué peor? Pues porque ellos ya tienen un conocimiento, ya conocen quién es el Dios verdadero, y al conocer al Dios verdadero, los hace distintos, nos hace distintos a nosotros. Queramos o no, ya Dios nos separa de alguna manera, ¿verdad? Es como una coladera, ¿no? Que arriba queda, por decirlo, que escogido. Sí. Se va todo la paja se va para abajo, ¿verdad? Entonces solamente queda el puro grano, ¿verdad? Pero bueno, lo peor, una vez más, es que el pueblo tiene conocimiento. Los paganos, ¿qué saben? Nada. No tiene conocimiento, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Ok. Dice, por lo cual Jehová trajo sobre ellos los capitanes del ejército del rey de Asiria, los cuales prendieron o cautivaron a Manasés entre espinos y lo ataron con grillos y lo llevaron ¿a dónde? A Babilonia. ¿Okay? Esto aquí es donde comienza ese tiempo. Allí, cuando se llevaron al rey de Judá, Manasés. ¿Okay? ¿Cuántos han en algún tiempo jugado checkers o ajedrez? ¿Qué se dice? ¿Verdad? Ajedrez. ¿Sí saben cómo jugar eso? ¿No? Ok. Hay un rey, hay una reina, hay soldados, hay... ¿okay? Y la idea es que tú tienes que quitarle al otro ejército de la manera que puedas hasta que atrapas a quién. Al rey. Al atrapar el rey, ya perdiste. ¿Perdiste o ganaste? Ajá, uno de los dos. Pero bueno, así es como aquí estamos entendiendo. El poder del pueblo es el rey. ¿Sí? Al llevarse el rey, se llevan al pueblo entero. ¿Sí? Entonces, este evento aquí que estamos leyendo es lo que, ¿cómo se dirá en español? The earnest. Es la primera parte del pago. ¿Sí? Es cuando tienes una deuda, ¿verdad? Y solamente esto aquí es la prueba que vas a pagar lo demás.
No sé cómo se dice en español. Es como cuando compras una casa y das El enganche, enganche. pues ahí está. Se llama earnest en inglés. La primera parte de ese pago fue el rey. La última parte es llevarse al pueblo entero. ¿Sí? Pero ahí es donde comienzan los 7 tiempos. Con este evento aquí. Cuando se llevaron Profético. ese tiempo profético. Los 2520, aquí comienza. Dice, ¿ok? ¿A dónde lo llevaron? A Babilonia. Ahí es donde comienza la profecía. En Babilonia. ¿Ok? Dice, y cuando estaba en aflicción, rogó a Jehová su Dios, hablando de Manasés, y se humilló mucho ante el Dios de sus padres. Dios de sus padres. Dios de su padre. ¿Quién era el Dios de sus padres? O más bien, sus padres, ¿a quién se refiere? A Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, ¿verdad? Moisés, todos los que eran antes de él, los que eran líderes, o la otra palabra, yo batallo con esa palabra, pero perdónenme, patriarca, patriarca, no, eran los patriarcas. eso, Patriarca es como el padre de todo. el padre de este pueblo, son los padres del pueblo, ¿verdad? Comenzando con Abraham. Sí. ¿Sí? Entonces, es importante saber de dónde vienes, ¿verdad? Saber tu linaje. ¿Sí? Fíjate, dice que Manasés hizo esta humilde oración, pero nota lo que sigue diciendo. Aprendemos en estos pasajes la causa y el efecto. La causa de su cautiverio fueron sus errores y su mala conducta. El efecto fue su cautiverio a los reyes de Babilonia y su humildad en sus aflicciones. Y aunque Manasés, nota aquí, y aunque Manasés fue restaurado nuevamente a su reino después de su humillación, los hijos de Judá y Jerusalén nunca más estuvieron libres del yugo babilónico mientras el reino de Babilonia permaneció, sino que tuvieron que pagarles tributo hasta que los medos y los persas conquistaron Babilonia, que fue unos 140 años después del primer cautiverio en Babilonia de Judá y Jerusalén. ¿Sí? Entonces, aunque fue restaurado a su palacio, a su trono, ellos no fueron libres. Ellos tuvieron que estar pagando tributo bajo el yugo de Babilonia, ¿verdad? Por causa de su rebelión, por causa de los pecados que eran peores que de los paganos. Noten, dice, entonces, después de Babilonia, entonces los medos y los persas reinaron sobre los judíos, les obligaron a pagar tributos y les pusieron un yugo de servidumbre hasta que Alejandro, ¿sí conocen a Alejandro? Magno, exactamente, el greciano, el que casi conquistaba el mundo entero de una forma más rápida que todos los otros reinos. Alejandro el griego los conquistó unos 202 años después, cuando los griegos se convirtieron en amos de Judea y continuaron el yugo de la servidumbre, llevando cautivos a muchos de los principales ciudadanos de Jerusalén y obligándolos a pagar tributos y a sus jóvenes a servir
como soldados en sus ejércitos, dice, destruyendo sus riquezas, profanando su santuario y obligándolos a adorar a sus dioses y sacrificar a sus ídolos. Esto fue bajo Alejandro el Magno, Grecia. ¿Ok? Entonces aquí no tan solo era hacerlos pagar tributo y quitarles dinero, sino que también los hizo los obligaba a hacer prácticas ¿cómo se dice? Idólatras. Ajá. Hacían sacrificios a sus Y también profanaban el santuario. El santuario de los judíos, sí. Los griegos. Los griegos. Sí. ¿Ok? Dice, este gobierno duró 177 años. Cuando los romanos hicieron que el general griego, ahora nota aquí, cuando los romanos hicieron que el general griego, Baquides, retirara su ejército de Jerusalén y nunca más molestara a los judíos, como nos dice Macabeos, y si quieren saber cuál es el libro de Macabeos, este es el que está en la apócrifa, ¿ok? Del Antiguo Testamento, ¿ok? Del Antiguo Testamento, apócrifa del Antiguo Testamento. Esta nos da la historia acerca de lo que estamos leyendo aquí. No, no es. Por eso hice la distinción del Antiguo Testamento, ¿ok? Porque la que es de la católica, y lo pueden confirmar, no se preocupen, si agarramos una, ahí dice, la apócrifa del Nuevo Testamento, esa es la que fue imprimida por la Iglesia Católica. Del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es la distinción entre las dos. ¿Cuál es el apócrifa del Nuevo Testamento? Son libros que hicieron la Iglesia Católica. Ellos lo agregaron. ¿Y el de Macabeos? Esa no, esas antes, en 1800, durante el tiempo de Guillermo Miller, ese libro estaba juntamente con el King James, la Reina Valera. Estaba junta, sí. Y por alguna razón se quitó ese libro. No, todavía estamos tratando de investigar cómo pasó eso. Fue una decisión que se tomó entre los que estaban imprimiendo la Biblia, pero antes era parte de la Biblia que nosotros leemos. ¿Sí? Y por eso que aquí Guillermo Miller durante ese tiempo, él tiene esa Biblia. Él está leyendo de la Apócrifa y dando pruebas de que esto pasó, ¿verdad? Ahora, a través de esto vemos que Satanás sí está obrando para que la gente no sepa acerca de estos libros, porque sí son importantes, tienen que ver con la profecía. ¿Sí? Ahora, recuerden, la distinción siempre va a ser, una es del Antiguo Testamento y la otra es del Nuevo Testamento. Eso sí, no la reconocemos, esas sí fueron añadidas después, ¿verdad? Podemos tomar un estudio bíblico solamente para hablar acerca de esas traducciones, cómo fue que se fueron haciendo diferentes versiones, pero en este tiempo no lo vamos a hacer, ¿ok? Solamente quiero hacer esa distinción. Ok, quedé... ok, este gobierno duró 177 años cuando los romanos hicieron que el general griego Baquides retirara su ejército de Jerusalén y nunca más molestara a los judíos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una unión. Una unión. Esto es antes de Cristo.
Antes de Cristo esto pasó. Aquí, ¿ok? Dice, como nos dice Macabeos en su primer libro, capítulo 8, 31 y 32, también 9, 1, 72 y 73. Esto fue 148 años antes De de Cristo. Cristo. Esa unión, ¿verdad? Desde ahí. Desde allí. ¿Ok? Los babilonios, dice, los medos, los persas y los griegos, habiendo gobernado cada uno a su vez y llevados en cautiverio, robaron, despojaron a los hijos de Judá y de Jerusalén y los dispersaron entre todas las naciones de la tierra, como lo habían predicho Moisés y todos, nota, todos los profetas en total, desde la cautividad de Manasés, quedan 519 años. ¿Ok? Entonces, esa unión en la parte de abajo aquí, para que voy a explicar un poquito ahí lo que estamos viendo, la unión con Roma entre los judíos pasó en el año 158 antes de Cristo. ¿Ok? Ahora le añadimos lo que dice aquí, que el lapso de tiempo total entre el tiempo cuando Manasés se fue cautivo hasta esa unión en 158 suma 519, entonces nomás tenemos que ¿cómo se dice? Sumar 158 con 519 y nos dice cuándo fue Manasés cautivo. 677 antes de Cristo. En ese año fue cautivado. Y eso es lo que lo quise ilustrar aquí para que lo vean, ¿verdad? Para que sea más fácil entender qué es lo que estaba diciendo. Entonces, de 677 hasta 158 pasamos de Babilonia, luego los persas, Grecia y luego Roma imperial, ¿verdad? Entre esos 4 reinos pasa ese lapso de tiempo, 519. Sí. Se divide entre 4 reinos. Se divide entre 4. Ajá, ese tiempo. Ahora, aquí no estamos cubriendo todavía el cuerno pequeño, cuando hace la transición de Roma imperial a Roma papal, ¿verdad? Solamente está dando los 2 eventos. Cuando dices Roma imperial es que había Pagano. reyes. Oh, Pagano, no imperial. había reyes. No, sí había reyes. No, Ajá, sí, sí. imperiales Imperiales porque hay. con reinos, Sí, sí. reinos. Ajá. Ya cuando Hubo varios cambia, reyes, ajá, en Roma. la transición, entonces quiere decir que se acabaron los reyes. Para llegar a un sistema diferente, Okay. ¿verdad? Sí hay reyes, pero ya no son reconocidos como reyes, sino que son papas, ¿verdad? Son reconocidos también como reyes, pero también son líderes religiosos. Entonces ahí vemos la unidad de la iglesia con el Estado. Entonces no han dejado de existir los reyes, no le cambiaron. Nomás le cambiaron la forma, ¿verdad? Su apariencia más bien. ¿Sí? Ajá. Lo hicieron santo, Sí, porque le llaman santidad, santidad, sí, papa. sí, Y que según es también sí, exactamente. porque yo me acuerdo que por eso ya vi que el papa le hicieron su carita Sí, pintado, sí. porque ya le habían intentado matar también ¿A quién? a uno de los papas, Oh, al sí, sí. papa Juan Ajá. Pablo. Juan Pablo. Sí. Sí.
Pero bueno, vamos a seguir. Dice, ningún hombre puede leer esta profecía, después de haber visto todo lo que hemos leído hasta ahorita. Dice, ningún hombre puede leer esta profecía de la cual está tomado nuestro texto y los otros profetas que han hablado de estas cosas y entenderlas literalmente. Entenderlas literalmente, dice. ah, Luego leer la historia del mundo y compararlas cuidadosamente y dejar que la razón decida y ser un incrédulo. ¿Sí estamos entendiendo lo que está diciendo? Después de entender estas profecías de Daniel capítulo 7, de lo que estamos estudiando de los 7 tiempos, compararlo con la historia y ver cómo se encaja perfectamente. Y luego después de eso, seguir siendo incrédulo. Ajá, es como cuando arma uno un rompecabezas y se va Pues sí. formando la figura que Sí. se queda bien hecho. Sí. Y ahí nos dice lo que es, ¿no? Ujú. Aquí nos dice todo lo que está pasando O sea, y que no queremos aceptar. esta información aquí es suficiente evidencia para que cualquier persona que usa la razón llegue a entender, para que, como dice el primer ángel, que llegue a temer a Dios y darle gloria. Para esto se dio este mensaje, para que todos comprendan que Dios es real, que a través de las profecías se ve una perfecta armonía. Pues, ¿Sí? Bueno, seguimos, dice, sería imposible, dice, el diablo lo sabe y por tanto utiliza todo arte que domina para impedir que aquellos a quienes desea destruir, a que lean las profecías. Ahora pregunta, ¿de cuáles profecías está hablando aquí? pues las de Daniel. De Daniel y también de la de Moisés, ¿verdad? Una de Moisés. Uh-huh. No, pues de la que estamos estudiando ahorita. Ah, bueno, pensé que también las de revelaciones Pues sí, o esas profecías. sí, ¿no? pero más bien la pregunta es ¿de dónde provienen la mayoría de estas profecías? Pues De Daniel, Moisés, ¿verdad? ¿En dónde están? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Apocalipsis es un producto del Antiguo Testamento. No lo podemos entender al menos que entendamos primero Daniel y los libros de Moisés. Es imposible que lleguemos a esa. Esos dos hablan del Apocalipsis. El Apocalipsis es una revelación, dice, ¿verdad? Pero si no hemos llegado a comprender los libros de Moisés y también el libro de Daniel, es imposible que lleguemos a comprender lo que dice aquí en Apocalipsis. Daniel y Moisés es la llave para entender el Apocalipsis. Y fíjate que sí es cierto, porque yo recuerdo que la primera vez que nos dieron este tipo de estudio de la profecía, le llamaban, va a haber estudio de profecía, pero todo esto que tú nos estás explicando ahorita, no sé, es igual allá. Pues no. No. Pues no. Nunca mencionan, o sea, todo esto que tú me has dicho, pues no, ni conocen a Guillermo Miller, ni relacionan la profecía como te lo están explicando, que desde Moisés, Daniel, y los otros profetas, dice. Pues sí, los otros sí. pero Ajá. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que el diablo sabe, si no lees el Antiguo Testamento, no estudies el Antiguo Testamento, no vas a poder entender el Apocalipsis. No, pues ni leyendo nada más el Nuevo Testamento, yo la verdad,
ni así, yo no entendía bueno, ahorita apenas estoy empezando a querer comprender, ¿verdad? Ajá. Que Dios me siga dando entendimiento, porque a veces uno no aprende rápido a la primera, ¿verdad? No se nos queda todo, pero antes, si leíamos profecías, yo no entendía todo, yo nomás, lo único que se me quedó fue que iba a venir el rapto, y que íbamos a ser lanzados en un lago de fuego. Eso es lo que me falta. Entonces Satanás lo que está haciendo, y estoy seguro que hemos escuchado antes, ¿verdad? Oh, eso de las profecías, no. No, no me hables de profecías. Que no, no, el libro Apocalipsis no quiero oír. No, no. No, Da me miedo. da miedo, me da miedo. Que de las bestias, Me da miedo. ¿verdad? De Apocalipsis, Sin embargo, vemos que el capítulo 1 dice bendecido el que lee, el que entiende. Las que van a venir sobre el invierno son las que murieron hasta piedras. Ajá. Y el que oye y que entienda. Sí. Porque es cierto, o sea, a veces, yo pues por eso digo, yo sé que cuando yo leo así no lo comprendo, y ya cuando repasamos una o dos veces, como que apenas estoy agarrando la idea, ¿no? Pero es repetir, porque a mí no se me queda con un estudio, yo tengo que estar repasando los estudios. En otras palabras, ya estás viendo la bendición de estudiarlo, porque Dios te está dando ese entendimiento, cuando antes no lo tenías, ¿verdad? Pues no, De igual manera. Ni siquiera tenía ganas de estudiar la Biblia ni leerla. Entonces imagínate si en algún momento hubieras dicho, si en algún momento, imagínate si en algún momento hubieras decidido, yo no quiero estudiar, yo no quiero leer las profecías, ¿en qué ibas a quedar? Pues bien pagana, como dices. Ibas a estar bajo el poder de Satanás, porque es lo que Satanás no quiere. El diablo lo sabe, dice, y por lo tanto utiliza todo el arte que domina para impedir que aquellos a quienes desea destruir, a que lean las profecías. Nos detiene de estudiarlas. Por eso es que no tenemos tiempo. Por eso es que no queremos. Por eso es que queremos hacer otras cosas más importantes. ¿Ah? No, pues sí, Nos distraemos. Y también lo digo por mí. ¿Verdad? La distracción está muy fuerte hoy en 2024. ¿Verdad? no, y más que se va a poner. Más que se va a poner todavía. Entonces, esto es para los que están en serio, ¿verdad? Los que realmente quieren estar con Dios, le van a poner empeño, le van a poner todo lo que es necesario. Todos los argumentos. Sí. Les dice, eso es lo que dice Satanás, les dice que son oscuros, intricados. ¿Sabes qué es intricados? No. Complicados, muy difíciles para comprender. Complicados, no, muchos números, mucho cálculo. ¿Ah? Ay, a mí así se me hacía al principio. Pero Yo, así es algo nuevo para uno, sí, ¿verdad? pues sí. Así también fue para mí. También fue para mí. Todas las rayitas, que el tiempo de no sé qué, el año, ay, no, yo me hice bola. Ahora vemos la necesidad, la razón por la cual es necesario repetirlo, repasarlo para entenderlo, ¿verdad? Porque esto es algo nuevo, estamos hablando de cosas que nunca jamás hemos imaginado, ¿verdad? Que nunca se nos ha enseñado, ¿verdad? Esto de que hablas de medos, de persas y Babilonia, lo estudié en la secundaria, pero diferente, porque hablaban de ciencias sociales, de lo del mundo. Social science, social studies, la historia. Pero eso no fue un pequeño tropezón.
Sí, Ah, pues sí, pero sí. no lo relacionan Ajá. con... Aquí ya lo estamos viendo más Ajá, profundo. sí, ¿Ah? porque Más sacan profundo. cómo era la antigüedad con los Sí. reyes, Ajá. todos esos países, Sí. cómo se formaron. Ujú. Babilonia era uno de los 7 misterios del mundo. No sé si han escuchado de eso. Pues nomás de lo que yo sabía, ¿verdad? Pues Sí, digo, sí. lo que te explican en la escuela, en la secundaria, es donde Ujú. se mira eso. Sí. Pero lo ponen como algo, y dices tú, lo máximo, Babilonia, que jardines colgantes, todo Ujú. bien bonito, Sí, ¿verdad? Pura fantasía, sí, decía sí, yo, sí, sí. pero pues lo que sí era realidad, Era o sea, realidad, sí sí. era una cosa cierta. Sí, era cierto. Ok, dice, y si este argumento tiene éxito, ¿cuál? La que dice que son muy oscuros, implicados. Y si este argumento tiene éxito, estará bien. Ajá. Esta está seguro de su presa, si es que llega a ese entendimiento. ¿Ya? Pero si razonan sobre el tema y dicen, si Dios se ha revelado por los profetas, debe ser para nuestro bien. Y si Dios es sabio, como todos coinciden en lo que es, si hay un Dios, entonces debe ser de la mejor manera posible para que el hombre lo entienda. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Claro, pues sí, porque, como te repito, todo esto, aunque en otro lugar me hablaban de profecía, yo no lo comprendía como ahorita. Ya nada más es como que hace cuenta que, como que te dice, no, que si no te arrepientes de tus pecados vas a ser lanzado al agua de fuego, ¿verdad? Y pues si uno no está haciendo la voluntad de Dios, pero no entran como en profundidad como ahorita. Ujú. Y aún así se me hacía difícil de entender, pues hasta peor porque estás como que nada más encimita, Sí, está la alberca llena de agua, pero como que nada más está uno flotando sí, en esa agua, no vas hacia abajo, a hacia la la, profundidad. así estoy sintiendo Sí, yo con sí, esta clase. sí. Pues antes no había equipaje, ¿verdad? Se ocupa equipaje para ir a lo más profundo. A veces hasta submarinos, máquinas que puedan contener esa presión. Entonces, de cierta manera, ahora ya tenemos la herramienta, ya tenemos las reglas, ya tenemos la historia. Las tenemos que unir para entender, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Nota lo que sigue diciendo. Lo examinaré y veré, dice. Debe ser nuestra respuesta. Examinarlo, examinarlo, investigarlo, para ver con nuestros propios ojos si es cierto. Y veré, dice. Luego les dice Satanás que es una presunción, nota, que es una presunción mirar hacia el futuro. Si logras descubrir lo que está por venir, solo te hará sentir miserable. Eso es lo que Satanás nos dice. Que al saber lo que va a venir, que la destrucción y que las bestias y todo esto, te hace sentir miserable. Ahora, nota lo que se va a decir. Si esta tentación te impide leer y tratar de comprender, aún así, él está seguro de su presa. Pues sí. Dice, vosotros no seréis reformados por estas cosas. Eso es lo que Satanás quiere, que no seamos ¿qué? Reformados. Quiere que nos mantengamos con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos en nuestros pecados, Él no muere por las que nos hizo hacer. ¿Sí me explico? Él no muere por nosotros. Él en algún momento, si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Después de estudiar y darnos cuenta que Dios es real en nuestras vidas, nos convierte. Los pecados que cometimos nosotros, aunque Cristo murió por ellos, ¿verdad? Y nos dio su vida, esos pecados
las tiene que pagar el que te hizo pecar, que es Satanás. Esos pecados ahora caen sobre Satanás. Al arrepentirnos y ya deshacernos de ellas también, Sí, ¿verdad? sí. Eso, de eso se trata. Entonces Satanás no quiere que nosotros dejemos de pecar. Si dejamos de pecar, él va a morir por esos pecados. Él muere por los pecados. Mientras menos personas se arrepientan, menos tiene que ser castigado él. ¿Sí? Es como que, como me imagino que como el fuego, ¿verdad? Entre más le echan leña, más se le llamará. Ujú. Sí. A ver. Pero sí, él tiene que ser eliminado por causa de lo que hizo pecar a los hijos de Dios. Sí, pues yo me recuerdo así como que en esos estudios hablan de que va a ser encerrado. Encadenado, he años, oído ajá. que encadenado, pero eso quiere decir que no es que yo he oído, que yo he oído, yo he leído en el Apocalipsis, dice que va a ser encadenado, pero no quiere decir que literalmente va a ser encadenado, es que ya no va a haber gente a quien va a engañar, ya todos están muertos o están allá con. Pero va a haber un tiempo en el que él va a estar ahí preso, encerrado, ¿no? Como en un lugar. Eso es que ya no va a tener a quien Ya no va a tener porque pues ya no va a haber nada. Las circunstancias no lo prohíben porque no hay quien pueda. no va ¿Ah? a haber Todos a están quien. muertos. ¿Y los redimidos en dónde están? Pues en el cielo, ¿verdad? Revisando esos libros por 1000 años. ¿Qué? Entonces también va a haber, entonces ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con el juicio. Aquí es donde comienza, con esto, con lo que estamos leyendo aquí. Si no estudiamos esto primero, no vamos a poder entender ese juicio, porque aquí comenzó. Y uno cree que cuando uno se muere ya, o sea, ya te perdonó Dios. Estaba viendo un video de esto de que hablan que cuando uno se muere, y era un sacerdote católico, salió en Facebook, que sale ahí que según la gente se muere y dicen que piensan que van a llegar al cielo. Y eso es un error completamente, dice, porque nadie va derecho al cielo cuando muere. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y un pecador, si no se arrepiente, no llega al cielo. No vas a llegar como el cielo. Te va a decir Dios, ay, mi hijita, ay, pues ya hasta que moriste, estás aquí. ¿Dónde quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? ¿Dónde te pongo, no? Y dice, no, ¿por qué? Porque pues primero le va a preguntar, ¿qué hiciste allá en la tierra? O sea, todo eso dijo ese punta. Y yo dije, wow, hasta me sorprendí por lo que estaba comentando, ¿verdad? Sí. O sea, de cómo expuso su tema del pecado. Nosotros, que todos creen, o creía yo también, que te mueres y te cielo. Exacto. Usted afronta una cosa a su conveniencia. A su conveniencia Digo, él le dan una torcedera, le tuercen. Sí, pues, Ujú. y Porque así la nos Biblia no enseñan dice de eso. chiquitos, nos La Biblia enseñan no enseña que cuando morimos creer. vamos a Y ningún todo el lado. mundo cuando se muere, pues ya está en el cielo. Ok, Ya está en el cielo. vamos a seguir. Dice, ah, si esta tentación te impide leer y tratar de comprender, aún así, Él está seguro de su presa, ¿verdad? Si llegamos a tener esa tentación de que, oh, no lo quiero saber para no preocuparme, para no tener que estar pensando esas cosas en el futuro, ¿verdad? Él pone esas tentaciones, dice.
Y luego dice, si le hacemos caso a esa tentación, dice, vosotros no seréis reformados por estas cosas. Cierto. Dios no nos puede ayudar. Por eso nos está diciendo. Por eso nos revela. Yo ¿Verdad? yo era así, fíjate. Ujú. Ya después de cuando uno se aleja de la iglesia, de Dios, decía yo, no, pues prefiero estar como estoy, quedarme como estoy, que ¿verdad? Andar perdiendo mi tiempo allá, o si no voy a cambiar, ¿verdad? Pero Porque yo eso, sentía que yo no cambiaba y que para qué iba yo a seguir. pero, No quería yo. pero eso en el juicio también Dios lo tomó en cuenta. Ay, Dios, Entonces, nomás de pensar, sí. ay, Ajá. Dice, pero supongamos que dejes de actuar a la razón y piensas, si Dios nos habla por medio de sus profetas, seguramente sería pecado no escuchar porque Él tiene derecho legal sí, a nuestros oídos y atención. ¿Sí o no? Y solo si nuestro prójimo, ahora esta es una ilustración, solo si nuestro prójimo nos habla sobre cualquier tema interesante, sea bueno o malo, es mala educación no escuchar, ¿cierto? Entonces imagínate si Dios que es más que tu prójimo, es tu Dios, es mi Dios, que nos quiere, nos quiere, nos quiere alertar, nos quiere hablar, y cómo no le vamos a prestar atención a él. Dice, ajá, leeré y oiré lo que Dios dice por boca de sus siervos. Entonces el diablo os dirá que es un libro sellado. ¿Qué significa sellado? ¿Sí recuerdan? Que no lo pueden abrir. Que no lo pueden abrir o más bien no lo pueden entender. No lo pueden entender. No se puede leer porque, pues, ¿qué significa esto y qué significa lo otro? Yo no entiendo, ¿verdad? Entonces, es otra tentación de Satanás. Dice que no se entenderá hasta que se haya cumplido, dice. Pero nota lo que responde. Pero la razón te dirá, esto es la razón, solamente pensando bien, ¿verdad? La razón te dirá lo que Dios ha dado para nuestra fe en su palabra y esperanza no puede sellarse en este sentido, porque todo sería una obra perdida en mandar a los profetas de Dios y con completa locura en el dador, porque la historia misma lo revelaría tan pronto y tan bien como lo haría la profecía. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí? Entonces, tenemos una Biblia, la palabra de Dios, llena de profetas que hablaron del futuro y Dios tuvo que mandar a ángeles a revelar. Mandó a sus ángeles. Y estamos hablando de una obra bien organizada, con grandes esfuerzos para hacernos entender a través de los profetas. Y muchos de ellos, por causa de hacerle caso a Dios, murieron. Todo eso solamente para darlo sin sentido, o sea, sin revelar qué significa, sin revelar qué es esa profecía. En vano. Eso es una locura, dice. ¿Cómo puede pensar una persona de esa manera? ¿Verdad? Y luego también nos da a entender de que tan pronto como se cumple esa profecía, también se toma nota, se graba, ¿verdad? Rápido. En cuanto pasa, queda en la historia marcada, ¿sí o no? Hablemos de septiembre 11. Esos videos todavía siguen Ahí se van a quedar. ahí. ¿Quién las va a mover de allí? Nadie. Y en la mente
de la gente. En la mente de la gente que lo vivió. Ahora imagínate, ¿verdad? Y los profetas habían hablado de eso ya antes. Sí, lo vamos a ver más adelante. Sigamos, dice, nomás una pequeña ilustración, ¿verdad? De lo que estamos viendo aquí, lo estamos leyendo. Dice, ¿a dónde me quedé? Dentro de la profecía. Dice, la profecía. Y en ese caso, dice la razón. Y por ahí vamos. Pero la razón te dirá lo que Dios Ok, ahí. ha dado. Sí, ¿no? Ok. Pero la razón te dirá lo que Dios ha dado. Oh, no, ya lo leímos, sí. Entonces, porque la historia misma aquí, nomás lo voy a repetir para que se quede bien. Dice, porque la historia misma lo revelaría tan pronto y tan bien como lo haría la profecía, ¿verdad? Tanto el cumplimiento como el profeta lo escriben en cuanto se le da, ¿sí? El cumplimiento se escribe en cuanto se cumple y al profeta lo escribe en cuanto se le da el mensaje, la visión, ¿sí? Y en ese caso, dice la razón, la fe y la esperanza no tendrían alimento. ¿Qué es fe? Creer. Creer en lo que Dios dice, ¿verdad? Creer en la palabra de Dios. ¿Qué alimento hay si le quitamos la profecía? ¿Sí me explico ahí? ¿Cómo podemos llegar a leer esas palabras de Dios si no hay profeta? Entonces la esperanza, olvídate. Ajá, la profecía es el mensaje. La profecía es necesario porque Dios a través de sus instrumentos, los profetas, nos dieron estos mensajes. Y si nos deshacemos de la profecía, también nos tendríamos que deshacer del profeta. Y al deshacernos del profeta, nos deshacemos de Dios. Porque ¿quién envió al profeta? Dios. Ahí estamos en peligro. ¿Sí? Dice. Y en ese caso, ya lo leí, la parte, dice, ¿cómo se puede decir que tenemos fe si no hay profecías? O en lo pasado, ¿cómo se puede decir que lo esperamos? Entonces, si estas tentaciones no te impiden leer y tratar de comprender las profecías, Satanás tiene un arma más y es el último recurso. Nota. Pero dice el archienemigo, si estás preparado para la felicidad o el cielo, si estás ya preparada para el cielo, no importa si entiendes la profecía o no. ¿Sí? No importa que esté. Es lo que dice Eso es lo que me Satanás. alegró ahorita, ¿eh? Sí, es lo que Satanás nos dice. No importa. Si ya estoy preparado para ir al cielo, ya estoy alegre de mi felicidad, ¿qué importa lo que? Sí, es lo que dice. Dice, esto asegura y encadena al hipócrita y al fariseo para siempre. Esto está poniendo las cosas patas arriba de una vez, al revés, ¿verdad? Desordenado. Porque nunca hubo hipócritas ni fariseos que no imaginarán en vano que eran entre todos los hombres los mejores y preparados para el cielo. Y por eso no probarán su fe, ni examinarán su esperanza. Si siguen esta tentación hasta que despiertan en la eternidad, siempre será demasiado tarde. Bien. Mientras que por otra parte, nunca hubo verdaderos hijos de Dios, sino los que se consideraban no suficientemente aptos para el cielo, los más viles entre los viles, y si emprenden este plan de Satanás, dice, finalmente terminarán en la desesperación
porque no podían obtener evidencia adicional de su fe o esperanza. Al deshacernos de las profecías, eso es lo que tenemos. La misma experiencia de los judíos. Ajá. ¿Sí? Nomás nombre de que vivimos y estamos muertos. Eso es lo que nos da a entender. Dice, de modo que puedo decir con valentía que la razón misma nos enseñaría que debemos aplicarnos con diligencia y fielmente a probar nuestra fe con cada palabra de Dios. Tenemos que poner a prueba nuestra fe. Si realmente creemos algo, tenemos que poner a prueba nuestra fe. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Con la fe, pues, entendiendo. Entendiendo, ¿verdad? No podemos, si no entiendo algo de la palabra de Dios, ¿cómo lo puedo poner a prueba? Pues no, nuestra fe, no, más bien esa fe no se, no va a crecer, pues, no se va a desarrollar. Porque también no se le tiene amor también. Ajá. Esos son los detalles. Sí, porque muchas veces uno puede decir que tiene una fe, pero en la hora de la prueba. Ahí está. Es la hora de la prueba. Y aquí dice, y examinar nuestra esperanza de todas las formas posibles. ¿Sí? Entonces, tratemos de ponernos en esos, ¿verdad? En el tiempo de Guillermo Miller, él está dando este mensaje, él está predicando a la gente, le está diciendo que Cristo viene pronto y vendrá un juicio, ¿verdad? Le está diciendo que esa fe que decimos tener se tiene que poner a prueba, ¿sí? Se tiene que ver en la vida que realmente tenemos fe. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que hacer una análisis, analizar, ¿verdad? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, ¿hay algo en mí que quieres que cambie? Esto es algo personal, ¿verdad? Cada quien sabe. Es como dicen ahí, hacer un acto de conciencia. Es un acto de Una conciencia. autoexaminación. Autoexaminación. Sí. Analizarnos a nosotros. Analizarnos a nosotros mismos. A través de esa examinación, estamos examinando nuestra esperanza. Realmente en qué creo, qué es mi fe, ¿verdad? Sí. Y esa fe tiene que estar de acuerdo a toda palabra de Dios. Porque ahorita que mencionas esto se me vino cuando dices que cuando ellos esperaban a Jesús en esa fecha, ¿verdad? Ellos creyeron que sacaron sus cuentas, ¿verdad? Pensaron que en esa fecha era la segunda venida de Cristo. Sí. Malinterpretaron las profecías. Sí. Cuando dices que eran más de 5,000 personas en aquellos años, y muchos se fueron después de ese gran chasco. Sí, no pasó el nada. gran chasco, sí. Ahí fue donde Dios probó la fe de ellos. Exacto, ¿no? sí. Así exacto. lo veo ahorita. Sí. Desertaron, se alejaron de la iglesia, pues, ¿no? Sí. Y fueron, dices tú, que como 50 algo los que se quedaron. Los que siguieron firmes en su fe. Y era a través de este mensaje que Dios los estaba preparando, ¿verdad? Les dijo, van a venir pruebas. Y si no estás listo para esa prueba, no vas a aguantar la prueba. Ahora, regresamos a la parábola, ¿verdad? 5 sabios, 5 fatuas. 5 listos, que estaban listas, 5 que no estaban preparadas. Las sabias tenían reservas de más y las fatuas no tenían suficiente.
¿verdad? Y cuando llegó la prueba, ¿verdad? Las fatuas le dijeron a las sabias, danos de tu aceite. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Hacer Sí, pero ¿qué representa ese aceite? luz. Luz, ¿ok? Y luz es verdad bíblica. Dame de tus evidencias. Quiero esa evidencia para que yo también esté listo. Y ellos dijeron, no, no te puedo dar. Ve a comprar. Ve a estudiar. Ve y agarra lo que ocupas. Es como ahorita tú con nosotros, ¿no? Que nos Ajá. estás compartiendo ese aceite, por decir la palabra esta. Sí, sí, luz. Lo robo, así como ahorita, Ajá, así. sí. Esto viene siendo ese aceite y nosotros somos los otros hígados Fatuos. que no estamos listos, ¿no? Ajá, Así. ajá. Y ya cuando dices tú, llegues el novio que va a ser el Listo. juicio y todo el Jesús, ¿no? Ajá. Que va a venir. Entonces queremos entrar, queremos quedarnos con él y no tenemos el aceite, así no estamos listos, porque nunca estudiamos la palabra, ¿no? Ujú. Ahí es Eh, donde, Es que no estaban preparados para entrar. y ahí dice que esos se quedaron afuera, ¿eh? Ujú. Y hubo una separación, ¿verdad? Mientras las que estaban preparadas esperaron al esposo, las otras fueron a comprar, ¿verdad? Se separaron. Entonces en esa separación llegó el clamor de medianoche. Ajá. Aquí el novio viene. Ellas entraron, las sabias entraron, las que estaban preparadas entraron en esa puerta y luego se cerró. Y ya regresaron las fatuas y golpearon la puerta. Déjame entrar. Pues dijo Jesús, yo no los conozco porque no estaban listas. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y así hay otra parábola que dice que unos van a estar, unos van a estar a la derecha y otros a la izquierda. Entonces, Sí, la sí, sí. parábola dice, los cabritos a la izquierda, a la derecha, Los corderitos. los corderos. Mm, Y luego va a decir, Jesús a los de la izquierda, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. sí. Y yo pienso que cuando dice que no nos conoces porque no tuvieron esa relación con él, pues no. ¿Cómo tú conoces a una persona si no cabes con ella? No cabes con ella, nunca. No puedes A conocer veces una ni persona. siquiera sabemos que existe, ¿verdad? Por decir aquí al lado está el vecino, Es decir, que no estudiaron por ellos mismos. exacto. No tomaron ese tiempo cada día para estudiar, para investigar. Y por eso dice aquí, buscando profundamente en las verdades reveladas, ya sean promesas o profecías, para que el día de la venganza no nos sorprenda desprevenidos. El día de la venganza, Sí, ¿por qué le dice venganza? pues sí, porque Dios va a venir a vengar a su pueblo. Va a vengar, ¿sí? Comenzando con la muerte de Abel. Desde Abel. Desde Abel para acá. Uy, pues desde que... Sí, Oh my sí, God, tiene que desde el vengar, principio, tiene que pues, vengar. papá. Sí, sí, hay un juicio, ¿sí? Y Dios tiene en reserva a todos. ¿Sabes que yo pensaba que eso ya, o sea, ya había quedado allá, Mm-mm. ¿verdad? En el pasado, pues cuando vino Cristo, ajá, después de Cristo, o sea, como que eso ya se acabó ahí y empieza la historia del Nuevo Testamento para acá. Ok, Otra dice, historia. pero no solo la iglesia bajo la dispensación judía debe pasar por escenas de tribulación, sino también la iglesia bajo el evangelio
durante el tiempo de Cristo, los discípulos, y luego más allá dice, Ajá. porque Juan no solo vio a los judíos elegidos en la visión del estado glorificado, sino también a un gran número que ningún hombre podía contar de entre todas las naciones. Entonces, siendo parte de otras naciones, son ¿qué? Gentiles, ¿verdad? Porque aquí ya no está hablando de solamente los hebreos, aquí ya estamos hablando gentiles, otras naciones, otras lenguas, otros pueblos, ¿verdad? Dice, entre todas las naciones y lenguas bajo el cielo, que habían pasado por gran tribulación y habían, ¿qué? Lavado sus vestiduras. ¿Con qué? Emblanquecidas en la sangre del Cordero. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da perdón? La sangre de Cristo. Reconocen qué es el sacrificio, reconocen a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Reconocen que antes estaban en el pecado y a través de esa sangre fueron liberados de ese pecado, ¿sí? Sigue diciendo, y nuevamente también es evidente que al igual que los judíos deben sufrir persecución de los reyes y gobernantes de la tierra y de maldad espiritual en las alturas, porque Juan vio la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y Daniel vio la misma bestia hacer guerra contra los santos y prevaleció sobre ellos hasta que vino el anciano de días y fue dado el juicio a los santos del Altísimo. Ahí estamos hablando ya después de cuando comienza los 1000 años. ¿Okay? Y dice, y vino el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Por eso dijo, la cuarta bestia es el cuarto reino sobre la tierra. Daniel 7:21 hasta el 23, es decir, el reino romano. También debemos notar que al igual que los judíos deben ser esparcidos entre todas las naciones de la tierra, porque aquí no tendrán ciudad permanente, porque buscan la que ha de venir, cuyo constructor y hacedor es Dios. Hebreos 9:10, es decir, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. La prueba que les traigo que la iglesia entre los gentiles era como los judíos, lo encontrarán en la profecía del sumo sacerdote cuando nuestro Salvador fue crucificado. Ahora nota esto. Esto fue antes de que se cumplió lo que son cuando apedrearon a Esteban. Aquí lo está diciendo antes. Jesús lo está indicando. Dice en Juan 11:52, y no solo para aquella nación, es decir, los judíos, sino que también reunirá en uno a los hijos de Dios que están dispersos, ¿verdad? Entonces, no solo para aquella nación, sino también para que iba a reunir a todos los hijos de Dios. ¿Los dispersos somos los gentiles? Pues sí, porque dice no solo la nación judía, sino que también los otros que estaban dispersos en esos otros reinos. También. Aquí lo está indicando Jesús, ¿verdad? Que iba a haber otros de otras naciones. También dice Marcos 16:27, hiere el pastor y las ovejas se dispersarán. Y cuando Cristo venga a juzgar a los santos en la resurrección de los santos, envía a sus ángeles a los confines de los cielos y reúne a sus elegidos que han sido esparcidos por los reyes y las bestias de la tierra durante
el día oscuro y nublado de la persecución, de su crucifixión hasta su segunda venida. Y si en vista de todo lo que Cristo, los profetas y los apóstoles han dicho con relación a este tema, ¿queda en vuestra mente alguna duda sobre la veracidad de estas observaciones? Os ruego, ¿verdad? No te está rogando, ¿verdad? Aquel entonces, hoy en día también os ruego que leas solo la historia pasada de la iglesia y no se puede dejar de reconocer que hasta ahora se ha cumplido literalmente. ¿Qué se ha cumplido? Los 7 tiempos. ¿Okay? Está hablando de esta profecía de los 7 tiempos. Esto se ha cumplido a la letra literalmente. Cuán pronto después de que los romanos crucificaron a su Señor de gloria, atacaron a su iglesia. Dice, y durante casi 300 años los apóstoles, inminentes siervos de Cristo, sufrieron todos los horrores de la persecución por parte de la autoridad de los emperadores romanos y los reyes de la tierra. Sufrieron todo lo que los profetas habían predicho, por la espada, por las fieras, por las llamas, por el cautiverio y por el botín. Este fue casi constante hasta los días de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Fue el emperador romano, que representa ese cuerno pequeño que en algún momento se iba a hacer cristiano, ¿verdad? De ahí proviene la Iglesia Católica. Dice, quien por un breve tiempo puso fin a estas escenas. Esto fue Constantino. Esas escenas sangrientas, pero fue breve, porque en los días de Juliano, el apóstata, se renovó el continuo, que es el paganismo, hasta que los bárbaros del norte invadieron a Italia y conquistaron el imperio romano. Luego la iglesia sufrió las mismas pruebas bajo sus nuevos amos, los 10 reyes, hasta que se convirtieron a la fe cristiana, cuando disfrutó de otro respiro, otro tiempo de libertad, de unos 30 años después de la caída del paganismo y antes de su surgimiento del papado, entre los años 508 y 538 después de Cristo. Esto es después de Cristo. Pero ahora surgió el cuerno pequeño. ¿Y quién es el cuerno pequeño? El papado. Sí, estás. De allí viene esa transición de pagano a papado. Dice, ese cuerno pequeño, el papado, que había de hacer guerra contra los santos y prevalecer sobre ellos hasta que viniera el anciano de días y se sentara para iniciar el juicio. Este cuerno pequeño había de gobernar sobre los reyes de la tierra un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? Un año. Tiempos 2 años. y medio tiempo. Medio año. Esto equivale a 1260 años. Y 1260 más 1260 es 520. Exactamente. ¿Sí? Cuando lo sumas o lo sumo, 1260 más 1260 son 2520. Todo lo cual se ha cumplido al pie de la letra. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para que descanse.